Dios le bendiga, hermanitos. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad, ¿verdad? Venimos de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Pero siempre allí vecinos de San Antonio del Monte. Con la ayuda del Señor estamos en ese lugar predicando la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser breve, pero práctico. El propósito es de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y la gratitud que nuestro hermano, ¿verdad?, Wilfredo Morán tiene en su corazón. Es importante de, hermanos, juntos unirnos, porque lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre ha sido grande. Estaba muerto en el delito sin pecado y Jesús le dio vida. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Eso solamente Dios puede hacer, puede cambiar los corazones, puede cambiar los pensamientos, solamente Dios. De ahí nadie, solamente Jesús. Quiero que vayamos un momento así rapidito al libro de los Proverbios. Gloria a Dios. Capítulo 14. Bendito sea Jesús. Dios bendiga a los ministerios de alabanza que han estado, ¿verdad?, deleitando con esas alabanzas para la gloria del Señor. Es una bendición, ¿verdad?, haberle adorado a Dios con las alabanzas al Rey de Gloria. Capítulo 14 y versículo 12. Dios bendiga también los amigos, porque yo sé que hay amigos quizás alrededor, y Dios quiere hablarnos cada día para que nos pongamos a cuenta con Él. Dios nos habla a tiempo porque Él nos ama. Cada día nos está mandando palabra tras palabra con el propósito de que el hombre se venga a refugiar a los brazos de Jesús. Capítulo 14, versículo 12. Puestos en pie, leemos las sagradas escrituras, honramos el nombre de Dios Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y dice a la letra así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrán dolor el corazón, y el término de alegría es congoja. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Señor amado, gracias por esta bella oportunidad que nos permite, Dios mío, reunirnos, Señor amado, en esta plaza, en este parque municipal de Quesaltepeque, Señor. Dios mío, en esta hora te damos gracias porque tu infinita misericordia, Señor, has permitido este día que se traiga palabra suya, Señor. Que este parque se convierta en casa tuya, Señor amado. Donde este parque, Dios mío, Señor amado, va a ser testigos, Padre mío, un día que se predicó tu palabra, Dios mío, a tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres maravilloso, Señor. Padre eterno, bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que van de camino, Dios. Aquellos que, Señor amado, Padre mío, que van, Padre mío, esos vehículos. Guárdalos y cuídalos, Dios. Y los que nos quedamos, Señor, te pido que tú nos bendigas con esa palabra gloriosa. Usa mis labios, Padre eterno. Usa mi garganta, Señor amado. Por favor, te lo pido. Yo no quiero hablar de mi propia cuenta, Señor. Necesito de usted, Señor amado. Necesito de tu ayuda, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te rogamos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco acerca los caminos, hermano y hermana, que llevan, hermano y hermana, los caminos que existen. Lleva uno a la vida eterna y lleva uno a la condenación eterna. ¿Cuántos creen, hermano? Cuando vemos acá esta porción que hemos tomado de base, nos habla
el libro de Proverbios de caminos. Cuando habla caminos, habla de la forma de vida de la persona. Quiere decir, cada uno de nosotros tenemos un caminar en nuestro diario vivir. Algunos caminamos en la viña del Señor, sirviéndole a Dios, buscando su presencia, caminando bajo su voluntad. Otros caminan con, hermanos, caminan con pasos, hermanos, al mal, al pecado, a la desobediencia, a caminos equivocados, torcidos, que lo pueden llevar más tarde a la desgracia y al final de su muerte a la condenación eterna si no buscan a Dios a tiempo. Dios a través de su palabra, queridos hermanos, dice que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué dice el Señor de esa manera? Para nosotros, bendita sea la misericordia de Dios, que recibimos el consejo de Dios para poder oírlo, para poder atesorarlo, para poder, hermano, obedecerlo. Para muchos ya no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ya se les acabó la oportunidad. Y lastimosamente mucha gente se está muriendo diariamente en este mundo, como en el país, como, hermanos, en nuestro territorio. Diariamente se están muriendo, desgraciadamente, sin Dios y sin esperanza. La pregunta es: ¿por qué? ¿Será que Dios es malo? Como gente que dijo, una persona me dijo: hermano, yo no sé por qué Dios me tiene en esta desgracia, porque estaba bien embriagado, drogado, y andaba en la calle como un vagabundo, y decía: si Dios me amara, no me estuviera en esta desgracia. El problema es, la Biblia habla claro que hay caminos que para el hombre parece ser derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios nos enseña, hermano y hermana, que hay dos puertas: la puerta que, hermano y hermana, ancha, y la puerta, hermano, angosta. La puerta ancha es la puerta donde cualquiera puede entrar, cualquiera puede vivir, hermanos, cualquiera puede andar. Pero la puerta angosta es la puerta de, hermanos, del evangelio, donde Dios nos enseña, hermanos, a través de su ley, de su palabra, la regla de fe y conducta, la cual debe de vivir un hombre creyente, un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer, hermano, una cristiana, una hija de Dios. Tiene que caminar bajo la voluntad de Dios. Ahora, el problema grande es el siguiente. Acá el proverbista nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Óigase, esta verdad, hermano y hermana, nos enseña que Dios nos ha dado una libertad de decisión. Dios nos ha dado una libertad para poder tomar decisiones personales. Cada persona, cada joven, cada señorita, cada anciano tiene la potestad de tomar decisiones. ¿Qué camino tomar? ¿Qué camino llevar? Y al final del camino que ha tomado, hermanos, se encontrará la verdadera realidad, que será eterna. O sea, en el cielo con Cristo, o sea, en la condenación eterna, donde estará Satanás y todos sus demonios. Pero ¿cuándo decide uno? Cuando está con vida, toma esa decisión, toma ese camino. Por eso acá nos enseña el Señor a través de su palabra. Si vemos en la escritura, desde la creación, Dios le dio a la primer pareja que puso en el Edén libertad para tomar sus decisiones. Dios le dio la bendición a Adán
y a Eva de ponerlos en el Edén y de enseñorearse de todo ello, de ese paraíso que Dios había creado, había hecho, y lo había hecho para que el hombre, hermanos, se gloriara en él y pudiera ser feliz en él, pudiera ser bendecido en él. Pero luego Dios le dice a él, a Adán, solamente hay un detalle que tenés que someterte a obedecer. ¿Y qué es? No vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto que el día que comas de él, de cierto morirás. Óigase, Dios le dijo al hombre lo que no iba a hacer. Dios le dijo al hombre lo que era prohibido hacer. Luego dice la escritura que más tarde, hermano y hermana, Eva come del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ella le da a su esposo y terminan comiendo o terminan desobedeciendo a Dios. Dios antes ya había advertido, porque Dios jamás va a mandar un juicio o va a dar una sentencia sin antes advertirle y hablarle a sus hijos. Nada pasa en este mundo por casualidad o porque Dios se durmió y por eso pasó esta desgracia. No, antes Dios ha hablado, antes Dios va a hablar. Antes de que vengan las consecuencias o el peligro o la desgracia, Dios siempre va a hablar. El problema es que el hombre no entiende. Dios nos habla por medio de sueños, Dios nos habla por medio de la palabra, Dios nos habla por medio del sentir en nuestro corazón. Pero el hombre no entiende. El hombre es desobediente a la ley de Dios, a Dios. El hombre no es sensible a la voz de Dios. El hombre es desobediente a la voz de Dios, y por esa razón el ser humano le va mal, y por esa razón mucha gente se está condenando. Pero bendito sea la misericordia de Dios, queridos hermanos, que Dios en su infinita misericordia, aunque el pecado sobreabundó también la gracia, y por esa razón nuestro amado Dios decidió, hermanos, mandar a su amado Hijo Jesucristo para morir por nosotros. ¿Cuántos alegan por eso, hermanitos? Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, para que usted y yo podamos tener la vida eterna si le somos fieles. Pero hay caminos en la vida en la que muchas veces nos parecen ser derechos. Viene Adán, Dios le dijo: no vayas a comer. Más tarde desobedece a lo que Dios le había dicho. Desde ese día en la que desobedeció a Dios, de allí vemos una verdad establecida que, hermanos, viene la caída del hombre. Desde allí. ¿Pero por qué, hermano? Porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Más tarde Adán tuvo que experimentar la muerte, el dolor y muchas consecuencias. Pero Dios antes le dijo: no vayas a comer, porque de cierto que el día que coma de él, de cierto morirás. Ahora, las consecuencias que más tarde empezó a sentir esta primer pareja no fue porque Dios fuera malo, no fue porque Dios era injusto, sino que tomaron un camino de desobediencia y luego después vinieron las consecuencias. Ahí está el problema grande. Pero Dios antes le había dicho: no comerás. Aquí está el problema grande. Cuando vemos acá
En el mundo en el cual estamos viviendo nosotros, desgraciadamente las personas, hermano y hermana, en vez de, hermanos, obedecer a Dios, desobedecen a Dios. Y lo que a las personas les parece correcto, muchas veces lo llevan a un camino de muerte o un camino de desgracia. Si usted puede ver hoy en día cómo la sociedad está pudriéndose, cómo la juventud está hermano, está cada día desobedeciendo a Dios. Cómo nuestra generación, hermanos, hoy en día está, hermanos, tirándose al pecado, tirándose a la desobediencia. Mirando el ser humano cada día que Dios nos está hablando de muchas maneras. Dios nos está hablando de muchas maneras. Dios nos está hablando por medio de la palabra. Dios nos está hablando por medio de acontecimientos, hermanos, reales que estamos nosotros siendo testigos, como, hermanos, enfermedades, como violencia, como maldad, como injusticias, como guerras, como terremotos, hermanos, y cuánta situación la cual el mundo está viviendo. Hoy en día el mundo está en una alarma total en diferentes partes del mundo. Siempre hay, hermanos, hay situaciones difíciles en las que el hombre se pregunta, y hermanos, ¿por qué Dios permite las cosas? De repente Dios decide, hermanos, ordenar al mar que se salga, el mar se sale. De repente Dios decide que los volcanes erosionen, los volcanes erosionan. De repente Dios decide que un territorio tiemble como un ebrio y tiembla, hermano y hermana. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios ahí? Está advirtiendo a la humanidad que los días se están acortando y que el tiempo se está terminando. Pero desgraciadamente el hombre toma caminos equivocados al vicio, a lo malo, hermanos, al pecado, sin darse cuenta que tarde o temprano ese camino lo va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Pero Dios, que es misericordioso, viene a hablar a tiempo. En una cierta ocasión, en una invasión que hemos salido, íbamos a predicar, hermano y hermana, a un parque. Cuando estábamos predicando, hablamos acerca de la última oportunidad que Dios puede darle. Mucha gente tomó poco, hermano, importancia el mensaje de Dios. Como posiblemente gente en esta plaza municipal, muchos escucharon con atención y muchos ignoraron la palabra. Muchos oyeron la palabra y dieron gracias a Dios porque vinieron a predicar en este lugar. Pero a otros les incomodó, hermanos, la bendición, pero de una u otra manera Dios les habló. Dios les trajo la palabra para que ellos pudiesen oírla, atesorarla, recibirla y ponerse a cuenta con el Señor. Porque no sabemos cuándo y qué día será la última oportunidad que Dios les regala. Y unas personas andaban allí, hermanos, y oyeron el mensaje. Ellos les importó poco. Mejor empezaron a criticar o hablar y se fueron. Desgraciadamente, más adelantito, bajaron a una poza a bañarse. Ya cuando se bañaron, de repente se dan cuenta que se habían ahogado allí. Quizás, hermano y hermana, Dios les dio la oportunidad, pero no la valoraron, no la aprovecharon. Porque así está mucha gente, hermanos, oyendo el mensaje de Dios, pero no le toma importancia, no le pone interés cuando, hermano y hermana, Dios nos manda la palabra para que seamos salvos, para que vengamos a sus pies, para que nos reconozcamos a Él y para que vengamos a Él, hermano y hermana, a pedirle perdón y ponernos a cuenta con el Señor. Qué lindo Dios.
Cuando yo veo allá el libro de Isaías en el capítulo 1, donde Dios empieza a exhortar fuertemente al pueblo de Israel y le empieza a dar a conocer la condición en la que Dios miraba a ellos, y empezaba Dios a decirle que ellos estaban como unas llagas podridas, llenos de inmundicia, pero realmente, físicamente, ellos no se miraban así, sino que Dios los miraba de esa condición. Pero Dios, que es misericordioso, le dio a conocer la condición en la cual Dios miraba a su pueblo. Y luego después Dios no dijo, los voy a matar. Dios hizo el llamado a través del profeta. En el 1:18. Y llama, dice, y llama a que se pongan a cuenta el pecado que hubiesen cometido. Quizás derramado sangre, quizás embriagarse, quizás habían matado, quizás habían hecho cuantas cosas ilícitas. El llamado era claro: venid luego y póngase a cuenta. Mire, y ese mismo llamado también Dios lo está haciendo hoy en día. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios muy bien sabe que cuando los juicios de Dios y la ira de Dios se derrame sobre esta tierra, ¿quién podrá resistir con la ira de Dios? Ahora, lo maravilloso es lo siguiente, queridos hermanos. El mundo, desgraciadamente, hermano y hermana, le parece correcto muchas veces el camino de muerte, o le parece correcto, y el camino equivocado o el camino sin Dios lo lleva a una muerte física como también una muerte espiritual. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sabe por qué muchas veces la iglesia ha perdido la identidad la cual deberíamos de tener nosotros? No es porque Dios ha dejado de ser Dios, no es porque Dios se ha cansado, no es porque Dios, hermano y hermana, ya no puede y el que era antes hoy ya no es el mismo. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El problema es que nosotros decidimos caminar a como nosotros queremos y no nos queremos someter a la voluntad de Dios. El Señor nos exhorta a la luz de la palabra: orad, orando en todo tiempo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? No le gusta la oración. Dios nos exhorta a través de la palabra: orar y velar para que no entre en tentación. ¿Qué es lo que hace muchas veces el pueblo? No le gusta, hermanos, orar, no le gusta velar, sino que le gusta vivir como ellos mejor le parecen. Por eso más tarde, hermano y hermana, viene el fracaso. ¿Por qué razón? Porque, hermano y hermana, nosotros tenemos que saber muy bien claro que tenemos una guerra. Y esa guerra no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra los demonios que cada día están viendo de qué manera impedir el avance de la iglesia de Cristo. Mire, entonces ahora, por esa razón, la Biblia nos dice que hay caminos que parecen derechos, pero realmente, ¿qué son esos caminos? En la vida diaria o la conducta del ser humano que lleva en esta tierra. Y esa conducta o esa vida diaria que el ser humano lleva en esta tierra, ¿será recompensado un día o será demandado un día?
Algunos Dios nos ha dado ya unos ciertos años, en los casos personal, 44 años. Gracias a Dios que a los 20 años yo vine al Evangelio. Gracias a Dios, estando yo en la vida militar, un día de estos yo no quería nada con el Señor. Lo que yo era enemigo del Evangelio. Pero un día de estos Dios, a través de su infinita misericordia, me habló al oído y me dijo: Juan, la última oportunidad te doy. Cuando escuché esa voz, hermano y hermana, me afligí. Y vuelve Dios, que es Dios bueno y misericordioso, me vuelve a hablar, pero me afligí, pero no quise entender. Luego, a la tercera vez, me dice: Juan, si no me buscas esta última vez, será tu tiempo. La última oportunidad te doy. Cuando oí esa voz, vine yo a los pies de Cristo. Cuando vine a los pies de Cristo, hace ya, hermano y hermana, 23 años aproximadamente. La gloria para Dios. Dios es que, hermano, nos ha sostenido con su mano poderosa, porque cuando venimos a Él, hermano y hermana, somos más que bendecidos. ¿Cuánto lo cree, hermanito? Pero los caminos que el diablo y el mundo ofrecen son caminos de muerte, caminos torcidos. ¿Cuánta gente ha decidido caminar su vida en caminos, hermanos, torcidos, como los vicios, en la drogadicción, hermanos, en la prostitución, en el lesbianismo? Y cuando se le aconseja y se le dice: varón, ¿por qué vengas a los pies de Cristo? Deje ese mundo, deje esa vida. ¿Sabe qué dice mucha gente? Mi vida es la mía y yo hago con lo que yo hago lo que yo quiero con mi vida. Porque la gente piensa que los caminos que toman en esta tierra parecen ser rectos, porque va llevándolo a los placeres, a los deleites. El problema grande, queridos hermanos, es que esos caminos tarde o temprano lo llevarán a la muerte y luego después, lastimosamente, a despertar en el infierno. El infierno es un lugar que está creado para todos aquellos que toman caminos torcidos, caminos equivocados. Pero Dios nos da una libertad, porque nos ha dado un libre albedrío para que tomamos decisiones personales. Dice en el libro de Ezequiel: el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, sino que cada uno, independientemente, el alma que pecare, esa morirá. O sea, yo tengo que pelear por mi vida, por mi alma. Usted tiene que pelear por su alma. Pero como padres, familias e hijos, hermanos, tenemos que interceder y clamar por las almas. Tenemos que interceder y clamar por los amigos, por los hijos, por los familiares. Tenemos que clamar y interceder. No puede ser que andemos nosotros predicando en las calles y nuestra familia está perdida, y si se mueren se van al infierno. No puede ser. Principalmente tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestra familia, enseñarles el camino, hermanos, recto, que es el Evangelio. ¿Para qué? Para que cuando, hermano y hermana, para que busquen a Dios hoy, que pueden hacerlo. ¿Sabía usted? Porque muchos somos luz en la calle y somos oscuridad en la casa. ¿Sabía usted que mucha gente así es? Luz en la calle, oscuridad en la casa. En la calle es un gran siervo y todo el mundo lo conoce como un gran siervo. En la casa, muchas veces, hermano y hermana, ni los hijos creen en nosotros, ni la familia cree. Ahora, pero nosotros como iglesia debemos de tener bien claro que los caminos, hermano y hermana, el camino de bendición, hermano, es la que debemos de tomar bien en cuenta. Óigase. Entonces,
está en camino de muertes. Y esos caminos de muerte, ¿qué es lo que hace? Lo lleva a uno en algunas veces a coquetear con el pecado. Con el pecado, con la mundanalidad. Por ejemplo, hay personas que dicen: una cervecita me veo nada más, pero hasta ahí nada más. Luego más tarde empiezan 2 cervezas, luego 3 cervezas, luego un fin de semana, luego más tarde, hermanos, todos los fines de semana, luego más tarde cae, hermanos, grave enfermo, luego más tarde se muere, y el problema es, se muere y se va sin Dios y sin esperanza. Pero los que hemos tomado el camino de bendición, es un camino, hermano y hermana, que hemos decidido buscar a Jesús. Y cuando decidimos buscar a Jesús, hemos tomado el mejor camino glorioso, en la cual, hermano y hermana, nos lleva a la vida eterna si somos fieles y perseveramos hasta el final. Porque ese es el punto clave de la iglesia: perseverar hasta el final, luchar hasta el final, ser valientes soldados, no desmayar en las pruebas, no desmayar en los problemas, no retirarnos cuando, hermano y hermana, vienen las dificultades, sino pararnos firmes como buenos soldados, pelear la buena batalla hasta el final, porque la escritura dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. O sea, el que lucha, el que pelea la batalla, el que se mantiene firme, el que no se aparte de Dios, el que cada día se somete a la palabra, el que cada día, hermano, obedece a la palabra, hermano y hermana. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es importante, hermano y hermana, buscar a Dios hoy que podemos hacerlo, porque hay caminos que parecen ser derechos, pero no son rectos. Le decía el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, yo puedo hacer lo que otro hace, pero si va un camino equivocado, o un camino torcido, o un camino de muerte, no tengo que seguir ese camino. Porque hoy en día a mucha gente le gusta imitar o agarrar ejemplos de otras personas. Debemos de agarrar ejemplo e imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el modelo perfecto de un verdadero hijo de Dios. De ahí las demás personas fallan tarde o temprano, de una de otra manera. Llámese pastor, llámese evangelista, llámese salmista, llámese como se llame. Fallan porque son hombres, son humanos, son débiles, pero quien nunca nos ha fallado y nunca nos va a defraudar se llama Jesucristo. Y Él tiene que ser nuestro ejemplo, Él tiene que ser nuestro modelo, hermano y hermana, que es una verdadera vida en Cristo Jesús. Ponga sobre sus pies. Le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno con nosotros.